Bienvenidos al podcast Paul McCartney's All the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sótano Nerd, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. Así es, bienvenidos sean todos ustedes que me escuchan aquí asiduamente en Paul McCartney's All the Best. Gracias de nueva cuenta por estar aquí, por descargar el podcast, por suscribirse, por darle like, compartirlo y sobre todo por estar dentro de estos 15 a 20 minutos escuchando lo que sucedía en la vida de Paul McCartney y los Beatles en este caso todavía, y después ya veremos. El día de hoy es martes 28 de enero pero de 1969. Ya estaban avanzadas las sesiones de ensayos para grabar lo que sería en aquel tiempo el álbum llamado Get Back. Se decide o están decidiendo entre Paul, Ringo, John, Yoko, Linda, George Martin, Glyn Johns y Michael Lindsay Hogg. Están escuchando lo que se lleva grabado hasta el momento y empiezan a decidir qué tipo de canciones pudieran ellos realizar en la azotea, en la parte de lo que viene siendo la presentación que tenían pensada realizar en la azotea. Le pregunta Michael Lindsay Hogg a George Martin qué piensa si las canciones que se realizaran pues tendrían que llevar piano o no. Deciden que no, que el piano es mucho peso o mucho movimiento del instrumento hacia el techo. Entonces posiblemente decidieran ellos que Diga Pony si fuera posible, pero no la de Dig It, ya que Lennon en ese tiempo al parecer tenía mucho la palabra dig. Entonces eso ocasionaba que se confundieran de la letra de las canciones o del título de las canciones. También se comenta que si Let It Be se realizaría, lo que Paul dice que sí, pero los demás no estaban muy de acuerdo en esa situación. Entonces Michael Lindsay Hogg dice, no, ¿sabes qué? Let It Be tiene que hacerse aquí abajo en el estudio. En ese momento estaba Alan Parsons como ingeniero de grabación también. Let It Be queda fuera para tocarse dentro de la presentación que tenían pensada de hacer en la azotea. Y empiezan a ensayar un poquito de I've Got a Feeling. Paul McCartney tenía un compromiso, entonces deja los ensayos y se queda John Lennon con George Harrison y Yoko Ono, así como pues los que estaban ahí todavía grabando, obviamente. Y John le empieza a decir a George acerca de Alan Klein, y la perspectiva que John tiene de Alan Klein era de fascinación. George Harrison se mostraba escéptico y se mostraba hasta cierta forma desinteresado por Alan Klein. Pero John Lennon, acuérdense que buscaba quien sustituyera en su vida a Brian Epstein. Él buscaba ese gurú, esa imagen de autoridad que pudiera realizar en él esa dirección, que le diera ese sentido a lo que hacía. Yoko Ono lo hacía desde un punto de vista, pero John Lennon buscaba en el negocio de los Beatles quien se encargara de los Beatles.
Y entonces él empieza a describir a Allen Klein como que Allen Klein los conocía mejor que ellos mismos. Y él mismo menciona, John Lennon menciona que Allen Klein era muy parecido a Alexis Mardas. Y ya sabemos el tipo de fiasco que era ese tal Magic Alex para con los Beatles. Entonces Allen Klein estaba en la mira de Lennon para que fuera el manager de los Beatles. Le quiere vender la idea a George diciéndole que este señor Allen Klein estaba interesado también en los conciertos a beneficio. Es una forma en que él quiere venderle la idea a George. Pero George Harrison en realidad no era ningún ingenuo, ningún tonto y siempre era muy escéptico de las cosas. Entonces John Lennon se mostraba más animado, se mostraba más inocente en muchas cosas. Él le comenta que bueno, el evento del Rock and Roll Circus de los Rolling Stones había sido idea de Allen Klein. Y dice, bueno, pues estaría bien que él se encargara de la presentación que queremos hacer. A lo que George Harrison se muestra desinteresado en responderle y dice, bueno, pues ¿cuándo lo vamos a ver? Y dice, pues lo vamos a ver cuando venga y hablaremos con él. Y así queda. Paul vuelve, pero antes de que vuelva, en la voz de John Lennon ensayan I've Got a Feeling, Child of Nature, Dig a Pony, Get Back, Don't Let Me Down y One After 909, y unas interpretaciones ahí de Love Me Do y Old Brown Shoe que está también ahí George Harrison echándole ganas. John Lennon se pone a practicar I Want You She's So Heavy y empiezan a, tras la llegada de Paul, empiezan ya a ensayar también las canciones de Harrison. En este sentido es la canción de Something, que George Harrison tenía problemas con una parte de la letra donde decía Something in the way she moves attracts me like. Ahora ya sabemos que dice No Other Lover, pero en ese tiempo él no sabía y dice que ya tenía varios meses, como 6 aproximadamente, y no encontraba qué parte o qué letra ponerle ahí. John Lennon le dice, bueno, pues ponle lo que se te ocurra y luego ya encuentra las palabras que van a quedar definitivas. Y él dice, oh, sí, pero no hay ninguna, o sea, tengo tanto tiempo ya trabajando y no encuentro, y qué pudiera poner ahí. Paul se queda pensando, pero no contesta. Es John Lennon el que intenta hacer más ahí la cooperación para la letra. Y literalmente en esta parte se pasan un buen rato ensayando esa canción, buscando las letras. Y al último ya John y George cantan y no llegan a una frase específica. Entonces cambian su ensayo a Get Back, Two of Us, All Things Must Pass de George. Ahí también la tenía él presente en esos días. Y I Want You She's So Heavy, que ya estaban trabajando aquí canciones para el Abbey Road, sí, desde entonces, y también para algunas canciones de solistas. El hecho es de que no lo sabíamos nosotros sino hasta ahora, de este nuevo documental que sale y que muestra que muchas de las canciones que ya tenían los Beatles preparadas no se llegaron a sacar como Beatles sino hasta que se separaron e hicieron sus proyectos en solitario. Aquí ya les avisan que Allen Klein había llegado y todos se van con John liderando, pues, para tener una plática con este señor Allen Klein, a la cual, bueno, también Ringo y Paul se unen para ir a platicar con Allen Klein. Este hecho traería futuros desacuerdos, pero no nos adelantemos. Hasta ahí queda el día martes 28 de enero de 1969. Un día interesante en cuanto a que es el primer contacto con este señor Allen Klein y que ya están decidiendo qué canciones se tocarían en la presentación en caso de darse en la azotea o en donde fuera, qué canciones quedarían que se pudieran interpretar en vivo y que no tuvieran el piano, aunque George Martin sugiere que sería bueno que llevaran el piano eléctrico. Obviamente en este caso, en este sentido, el que estaba tocando el señor y bien amado por los Beatles, Billy Preston.